Buenos días a todas y a todos. Voy a comenzar a compartir pantalla, ¿vale? Y a comenzar a presentar la ponencia de hoy, el webinar, que como todos sabéis va a tratar sobre hermeticidad. Para ello tenemos con nosotros a Manuel Lobo, de la empresa Finsa, que es patrocinador técnico de la plataforma Passive House. Él es arquitecto técnico, Passive House Designer y pertenece al departamento de consultoría técnica de Finsa. Recordaros que podéis ir escribiendo vuestras preguntas al chat. De todas formas, al final de la sesión podéis abriros micro y preguntarla directamente vosotros al ponente. También el webinar está siendo grabado, como os comentaba, y se enviará después de la sesión a todos aquellos que se hayan inscrito y no hayan podido acceder para que lo puedan visualizar. Y por último, recordaros que este webinar está reconocido con un punto de formación continua del Passive House Institute para poder renovar los certificados Tradesperson y el certificado de diseñador Passive House. Pero para ello necesitamos verificar que habéis asistido al webinar y es necesario que registréis el email y el nombre completo en vuestro perfil de GoToWebinar. Para ello, simplemente con poner el ratón sobre vuestra ventanita, ¿no?, de perfil, aparecerán los tres puntitos. En esos tres puntitos podéis editar nombre e email. Recordaros brevemente las actividades que tenemos previstas en mayo, ¿vale?, que van a ser la jornada webinar, el webinar de producto premium de sistemas de automatización con la empresa patrocinadora Premium Ingenium y la píldora formativa de PHP 10, en este caso enfocado en perfiles de uso, también el 31 de mayo, así que podéis inscribiros ya. Y el próximo webinar de buenas prácticas, ¿vale?, de esta serie de buenas prácticas será ya en junio sobre carpinterías de altas prestaciones. Y nada más, solo recordaros que toda esta labor de difusión que hacemos es gracias a todo el apoyo de socios y patrocinadores que nos apoyan en esta misión divulgadora. Así que os animamos a echar un vistazo a las ventajas que tiene hacerse socio de la plataforma. Y nada más, os dejo sin enrollarme más con el ponente, Manuel. Como decía Rosalía, vamos a hablar de hermeticidad y viniendo de donde vengo, de Finsa, de una empresa fabricante de tableros de madera, pues lo voy a centrar mucho en lo que es hermeticidad en sistemas ligeros, con tableros, con láminas, pensando pues en realizar la hermeticidad sobre un entramado de madera o un entramado metálico, ¿vale? Entonces, bueno, ya me ha presentado Rosalía, me lo voy a pasar muy rápido y vamos a empezar ya con el webinar. Entonces, lo primero que quería empezar, aunque entiendo que aquí todos ya conocemos el estándar Passive House y sabemos lo que es, pero bueno, pues si hay alguien que viene de primeras un poco para iniciarse en lo que es el Passive House y lo que es hermeticidad, también vinculado pues lo que se introdujo en el código técnico que luego veremos sobre hermeticidad. Bueno, pues empezar por recordando lo que creo que siempre es básico recordar y tenerlo siempre en la mente, lo que es el estándar Passive House y los 5 principios del Passive House. Pues ahí en esta diapo se resume muy bien, pues un buen aislamiento, que sea continuo, evitando puentes térmicos, usar unas muy buenas carpinterías exteriores, tanto ventanas como puertas, con un control solar para evitar lo que es el sobrecalentamiento en verano y que en invierno nos colabore para calentar la vivienda. Una gran hermeticidad al aire y ventilar mecánicamente con recuperación de calor. La hermeticidad, pues ahora veremos que por qué tenemos que hacer hermeticidad. Pues tenemos que tener hermeticidad no solo pensando en pasar el blower door, que al final es un poco el objetivo en el Passive House, sino tenemos que diferenciar diferentes estanquidades, hermeticidades y estanquidades que tenemos que tener en una vivienda. La primera pues hermeticidad al viento. Esto es algo básico que yo creo que en cualquier sistema constructivo, incluso sin ir a Passive House, pues tenemos muy presente. Hay que intentar evitar pues corrientes de fuera entren al interior, ya sea húmedo y caliente en verano o aire frío en invierno, porque al final lo que vamos a crear es incomodidad y disconfort. Y aquí se fue, este se me ha duplicado. Bueno, al tema del aire,
pues el que ya conocemos del Passive House, tenemos que evitar que ese intercambio de aire no deseado, que al final es aire que viene del exterior, que es un aire que viene sin climatizar adecuadamente, que viene además sin filtrar, que puede ser los que vivimos en Madrid, pues puede ser aire muy contaminante y puede ser aire que al final no esté en buenas condiciones, nos entre directamente y podemos tener al final un aire mucho más limpio y mucho más sano. Y luego también la hermeticidad al vapor de agua, donde mucha gente asocia conceptos y sí es cierto que con ciertas láminas se consiguen las dos cosas, pero hay que diferenciar claramente lo que es hermeticidad al paso del aire o al paso del viento con el control de vapor de agua, donde muchas veces también hablamos de hermeticidad al vapor de agua, pero que también hay que decir que poder regular o hidrorregular los cerramientos a través de las diferentes capas que tiene el envolvente nos va a permitir hacer un flujo de vapor de agua mucho más natural que pueda evacuarse por los propios cerramientos sin tener que ir a láminas, que sean barreras de vapor totales. Una de las ventajas que tiene trabajar con madera, la madera es un hidrorregulador, va a cambiar va a intercambiar agua con el ambiente, con lo cual creo que al final es algo que es mucho más salubre poder coger y tener algo que nos regule la humedad de forma natural sin tener que ir a sistemas pues más complejos mecánicos con regulación de humedad, sino que a través de los cerramientos podamos coger en cierto modo regular la humedad. Todos sabemos a las casas tenemos muchos equipamientos que no generan humedad o nos juntamos en un momento dado mucha gente que generamos humedad natural y tenemos que tener también esa regulación para evitar pues, superar esas humedades relativas por encima del 70% o incluso por debajo de ese de 30-35%, donde ya estaremos en zona de disconfort, y hacer un envolvente que nos ayude a controlar el vapor de agua, que nos ayude pues, a eliminar el exceso de vapor de agua que podemos tener en el interior en una vivienda, pues puede ser beneficioso. Con lo cual, digamos que son dos conceptos diferentes que tienen relación, pero que tenemos que controlar cada uno por su lado y cada uno con diferentes sistemas y diferentes técnicas para realizarlo. Me he dicho esto, pues, ¿por qué tenemos que hacer hermeticidad? Un poco lo decía, por energía. Ya todos sabemos que en sistemas donde tenemos que hacer viviendas de muy alta eficiencia energética, como es el estándar Passive House, pues una de las pérdidas que tenemos de energía es a través de esa ventilación no deseada, es a través pues, de esas infiltraciones que podemos tener en nuestros cerramientos o nuestras envolventes que no controlamos, pues, siempre lo típico, pues una construcción, digamos, moderna, digamos, de buena ejecución, pues si hiciéramos un blower door nos va a dar seguramente del orden de 6 7 renovaciones a la hora. Pensad si tuviéramos que calentar todo ese aire que entra no deseado con la temperatura exterior, si no tenemos un buen control de hermeticidad y ese aire permitimos que pase libremente, pues vamos a tener que calentarlo y vamos a tener un digamos, que emplear una energía adicional en calentar o en enfriar ese aire, en enfriar en verano, calentar en invierno, ese aire que nos viene de fuera sin acondicionar. Por salubridad, lo mismo, al final aquí estamos muy acostumbrados siempre a la ventilación natural, de hecho, pues la gente un poco que no entiende el estándar, Passive House, y le hablas de hermeticidad, dice ya, pero es que yo tengo que ventilar por salubridad, para eliminar pues el exceso de partículas de CO2, para eliminar pues eso gases, de olores y demás, pues hay que ventilar. Si ventilamos, estamos gastando energía, estamos tirando energía abriendo una ventana, estamos tirando energía, sobre todo en invierno. Además, con los ritmos de vida que llevamos, donde todos salimos de casa muy temprano, si tuviéramos que ventilar a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, evidentemente estamos metiendo aire muy frío al interior y estaríamos también desperdiciando energía. Con lo cual, la hermeticidad nos va a permitir evitar pues, que nos entre aire de fuera que está contaminado. Con una ventilación mecánica controlada, junto con esa hermeticidad, vamos a poder controlar que la calidad del aire sea adecuada y sea muy buena. Y por último, por confort, porque al final en una vivienda pues ya antigua, donde ya sabemos que empiezan a fallar las carpinterías, o una vivienda que no está realizada una buena hermeticidad, podemos tener microcorrientes de aire, de que vienen del exterior, fríos, que las vamos a notar. Vamos a notar ventilación del aire interior, que al final generan disconfort. Podemos tener una temperatura interior muy buena, donde el termostato nos diga que estamos a 20, 21, 22 grados, pues si es mi mujer a 23, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero si tenemos corrientes de aire, a pesar de que la casa se supone que esté caliente, no esté mandando a los sistemas de climatización que mande energía para aclimatar la casa, pues esa corriente de aire nos va a causar desconfort. Y aparte, pues parece una tontería, pero si los que hayáis estado viviendo en Passive House la tengáis o hayáis estado en muchas de ellas,
a nivel acústico, no solo ya por los grandes paquetes de aislamiento térmico que tenemos, que muchas veces ponemos aislamientos térmicos que a lo mejor no son los mejores acústicamente, pero el evitar que haya esas infiltraciones de aire no deseadas y tener una buena hermeticidad nos va también a mejorar el acondicionamiento acústico, ¿vale? Esas grandes carpinterías que ponemos con esos grandes cerramientos ya hacen un paquete muy bueno, pero yo creo que gran parte de tener el silencio que hay dentro de una vivienda Passive House es que no hay infiltraciones de aire de fuera por donde van a entrar las ondas de sonido directamente y nos van a hacer que tengamos un ambiente mucho más silencioso. ¿Vale? Entonces, para poder lograr y tener éxito en la hermeticidad en un proyecto, pues hay una parte muy importante que es el trabajo que tenemos que hacer los técnicos cuando tenemos un proyecto encima de la mesa que es Passive House, tanto a nivel de desarrollo de proyecto como durante la ejecución de la obra. Entonces, siempre que es recomendable cuando queremos hacer una buena hermeticidad, sobre todo para cumplir el estándar o sin llegar a cumplir tener una buena hermeticidad, pues tenemos que intentar que involucrar a todo el mundo, con lo cual tenemos que asegurarnos con la constructora, con los diferentes oficios que van a intervenir en la obra, oye, que en esta obra voy a ir a conseguir una hermeticidad muy buena, un valor por debajo de 0,6. Si no está todo el mundo involucrado, al final vamos a tener problemas. Pues es un concepto que quizá, a pesar de que ya está en el código técnico y que llevamos muchos años hablando de esto, hay mucha gente que todavía no sabe lo que es o cómo se consigue, o piensa que hermeticidad es poner una buena ventana y un sello de ventana y punto, y no se preocupa de mucho más. Entonces, una parte importante es, vamos a intentar incluirlo en las condiciones del contrato con todos los agentes, oye, que sobre todo la constructora principal, en requisito de contrato, conseguir una hermeticidad pues inferior a 0,6 en blower door o similares. Pedir también eso, pedir no solo decir, oye, pues vamos a conseguir que sea una vivienda muy hermética, vamos a poner unos límites, vamos a irnos a los estándares que tenemos europeos, nacionales o el del Passive House para ver cómo vamos a medir la hermeticidad, cuántas veces lo vamos a medir para hacer control de obra y cuál es el valor objetivo que vamos a tener. Y para ello vamos a tener que trabajar muy bien en esa parte de proyecto, definir cómo va a ser todo el paquete de nuestra envolvente, dónde vamos a tener cada uno de los materiales, cuál va a ser nuestro material o nuestro sistema que nos va a hacer, nos va a lograr esa hermeticidad, pues tableros herméticos, láminas, pinturas herméticas y qué productos vamos a emplear. Vamos a ver qué productos son los que vamos a tener que emplear, pues igual, si vamos con láminas, pues qué tipo de cintas vamos a tener que usar, o si es un tipo de pintura o un yeso que nos garantice hermeticidad, pues vamos a poner nombre y apellido. No digamos, oye, voy a hacer hermeticidad con yeso y le das un líquido de yeso y ya está, porque sabemos que eso al final acaba teniendo problemas en la hermeticidad y no va a funcionar, con lo cual tendríamos que definir exactamente cuál es el producto a usar. Entonces, durante la ejecución vamos a tener que controlar que efectivamente los productos que están en obra son los que hemos solicitado y son los que se van a instalar. Porque no sirve de nada hacer un proyecto estupendísimo, decir que vamos a dar la regla del lápiz que lo veremos, vamos a percibir qué productos son los que tenemos que colocar, si luego nos olvidamos en obra de ese control. Y luego en obra nos van a hacer, sobre todo si no tenemos a la gente comprometida con la hermeticidad, nos va a hacer un poco de su capa un y ya sabemos que van a ir buscando pues los similares, que muchas veces los similares no son tan similares. Y luego, pues, todos los detalles que hayamos definido a nivel de esa parte crítica, que son todas las conexiones, todas esas entradas que tenemos en los edificios, de paso de instalaciones, de evacuación, de saneamiento, son puntos que sabemos que son puntos muy complicados. Los encuentros con las carpinterías, las esquinas, siempre cuando tenemos alguna arquitectura, sobre todo pensando en rehabilitación, tenemos arquitecturas que no hemos diseñado, sino que nos vienen impuestas por la geometría del proyecto que tenemos entre manos, pues ahí sí tenemos que definir, tenemos que hacer un buen control de cómo se están haciendo esas partidas vinculadas con la hermeticidad. Y después, evidentemente, de cara al control y recepción, pues aparte de poder verificar que todo lo que se ha instalado es lo que hemos prescrito, tener los ensayos blower con sus informes correspondientes y realizar un control final visual de que lo que se ha instalado es correcto. Vale. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, pues tenemos por un lado la herramienta que tenemos en Passive House, que es la regla del lápiz, que es al final pues tener las plantas y diferentes secciones del edificio, las secciones singulares, donde haya cambios significativos de la volumetría del edificio, y pues por esa sección, tan sencillo como con un lápiz, pues ir marcando sobre el plano por dónde vamos a llevar nuestra hermeticidad, ¿vale? Hay que tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a hacer, pues lo que ponemos ahí, encuentros entre puertas y ventanas, entre elementos estructurales, sobre todo cuando tenemos
un edificio que tiene varias plantas y digamos que es la misma unidad de uso, vamos a controlar la hermeticidad a la misma unidad de uso, vamos a tener encuentros entre forjados con cerramientos que van a ser puntos críticos por dónde pasar la hermeticidad, si la podemos pasar, cómo podemos solventarla para poder hacer. Y luego pues todo el tema de paso de instalaciones, que es lo que hacemos, punto clave donde tenemos que actuar y ahí como luego veremos, no vamos a inventarnos nada, no vamos a dejar lo típico de, bueno, eso ya lo resolvemos en obra y vemos ahí que ponemos una cinta, un sellado y ponemos cinta por todos sitios, acabamos con masillas puestas por todos lados, sino que vamos a intentar siempre prescribir sistemas completos, que ahora hay sistemas muy variados, muy eficaces para todas esas instalaciones de collarines, de cintas y demás para poder garantizar esa hermeticidad. Y bueno, y lo que decía, la hermeticidad es un concepto que, bueno, que aquí casi todos conocemos a través del Passive House. Fue un concepto, pues, en su día bastante novedoso para los que empezábamos a conocer el estándar y a aplicarlo. ¿Qué era eso de hermeticidad y qué era eso del blower door? Ahora ya el código técnico, desde la última revisión que hicieron del DBHE del 2019, que entró en vigor durante la pandemia, ya introduce ese concepto de hermeticidad. Antes lo tenía solo para las ventanas, exigiendo unas carpinterías con una hermeticidad ensayada determinada. Ya se hace referencia que el ensayo tiene que ser con el cajón de persiana, lo típico que aquí nos gusta meter persianas directamente en las carpinterías, a diferencia de quizá en otras regiones de Europa, pues que ese ensayo de la carpintería tiene que ser con la persiana incorporada, pero ahora dio un paso más allá y empezó a poner también requisitos de hermeticidad a nivel de medir la cantidad de renovaciones a la diferencia de presión de 50 pascales, pues el ensayo que teníamos ya en Passive House, el blower door, según norma UNE, donde ya en Passive House nos exige que sea inferior a 0,6 renovaciones a la hora, ya el código técnico, pues como vemos por aquí, ya empieza a ponernos limitaciones. Vale que son limitaciones muy controladas, porque no nos exigen todas las viviendas, solo nos exigen viviendas que tienen más de 120 metros cuadrados de superficie construida, con lo cual la inmensa mayoría de viviendas en plurifamiliar las va a dejar fuera de la hermeticidad, que es el gran volumen de viviendas que construimos en este país. Nos vamos a limitar a unifamiliares, por suerte ahí no son muy exigentes y 120 metros, pues la mayoría de unifamiliares lo van a cumplir y ahí ya nos pone ciertos límites. Y ese límite nos lo vincula en función de la compacidad del edificio. Compacidad que los que hemos estudiado, hemos hecho algún curso de Passive House, no la ponen al revés, nos ponen que es área entre volumen y aquí en el código técnico pues nos inventamos que es volumen entre área. Y ahí, digamos, nos limitan y nos ponen dos límites, que es esa compacidad, esa relación entre volumen entre área menor o igual a 2 o mayor o igual a 4, y en que entre medias interpolemos. Y como veis nos pone ahí un N50 de 6 y de 3. Como vemos es lejísimo de lo que pedimos de lo que se pide en Passive House. Además, en código técnico nos permite verificarlo por dos medios, pues haciendo un blower door, ¿vale? Ensayo que ya conocemos y que sabemos cómo es y que ahora daremos un breve repaso, o nos pone una fórmula para conseguirlo. Pues esa formulita que veis ahí, pues en función de ese 0,629, que yo tampoco cuando lo habéis entendido de dónde venía, si alguien lo sabe, pues oye, seguramente aprendemos todos algo, que lo multiplicas pues por podríamos por una media geométrica de las superficies por ese coeficiente de permeabilidad de huecos y de permeabilidad de la envolvente. La permeabilidad de huecos sí nos va a los valores de ensayo, en función de la zona climática de invierno, pues hasta B nos deja que sea menos de 0,27, que es una carpintería de clase 2, y en las zonas C, D y E de clase 3. Evidentemente no son las mejores carpinterías, y si rápidamente echáis junto con otro coeficiente que pone ahí para las partes ciegas, que simplemente te da dos tipos, pues si es un nuevo existente con permeabilidad mejorada o existente, evidentemente, pues si hacemos un edificio nuevo, pues el que vaya a aplicar la fórmula va a poner el 16 de nuevo. Si aplicamos esa fórmula, pues salvo que vayamos con carpinterías de clase 4, no nos va a cumplir. ¿Vale? Si ahí la aplicamos viendo con diferentes capacidades, no va a cumplir. Con lo cual ahí, digamos, que si obliga o si establece que, oye, tenemos que o ir siempre a carpinterías de clase 4 para cumplir, o irnos a hacer una permeabilidad al aire, digamos, a nivel de sistemas en las envolventes ciegas y hacer un blower para verificarlo si queremos justificar la exigencia que nos pone el DBSI. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso al blower door, no lo voy a explicar entero.
Bueno, el blower door, me imagino muchos ya sabéis en qué consiste. Consiste en analizar cuánto aire perdemos a través de las envolventes del edificio, pues teniendo toda la vivienda ya cerrada y en uno de los huecos meter un equipo, como vemos aquí, una puerta con un ventilador que vamos a sellar y ahí con ese ventilador vamos a poder regular, vamos a poder cambiar las presiones, la diferencia de presiones interior-exterior dentro de la vivienda y ver realmente y medir cuánto aire estamos perdiendo a través de ella. Entonces, para eso, el código técnico nos pide ensayo blower door, entendemos todos que es al final al final de la obra para la recepción. En el Passive House, pues yendo a un control mucho más exigente de la calidad, ¿vale? Yendo a, eh, yendo a sabiendo que la hermeticidad es una fase que la vamos a hacer muy temprana en la obra y que si luego nos da mal va a ser muy difícil rectificarla. Y si queremos certificar que queremos tener una buena estanqueidad, vamos a tener que ir controlando muy bien todo el proceso de construcción de la envolvente. Pues sí se recomienda hacer tres test blower door. ¿Vale? Uno, pues cuando hemos finalizado lo que es la envolvente, tenemos las carpinterías. Otro, cuando tenemos ya las instalaciones, tenemos esas carpinterías ya realizadas y tenemos ya todos los pasos de instalaciones realizados y sellados. Y otro al final. Con esto que nos va a permitir, pues ese primer test blower que hagamos, vamos a comprobar que la envolvente está bien realizada, que los sellados que tengamos entre diferentes materiales van a estar correctamente realizados y que en principio por la parte, digamos, más teórica o más, que hemos previsto más teórica, no tenemos ahí problemas, ¿vale? Porque si en esa fase ya tuviéramos problemas y arrastramos esto al final, nos obligaría a hacer mucho desmontaje de obras si queremos rectificarlos. ¿Vale? Con paso instalaciones, pues es conveniente porque son, con lo que hacíamos antes, es una parte muy sensible de la instalación. Al final tenemos muchos pasos instalaciones de electricidad, de climatización, de saneamiento, de fontanería, que al final lo que nos van a hacer es perforar nuestra capa de hermeticidad que hemos previsto y que hemos cuidado con tanto mimo en el proyecto. Y luego al final, pues para tener el ensayo final de resultados, saber una vez acabada la obra en qué valores estamos y demás. Entonces, ¿qué condicionantes vamos a tener para hacer el ensayo? Pues que tenemos que tener las puertas y ventanas cerradas, los conductos que ya tengamos por ahí puestos tienen que estar todos ellos igual, vamos a poner nuestro ventilador con la sonda en el hueco que decíamos donde hacer el blower door y luego, pues cuando hacemos el ensayo, que realmente es un ensayo que se tarda poco en hacer, pues nos puede dar estupendamente bien a la primera. Lo normal es que siempre tengamos algún punto de fallo por ahí y tengamos algunas herramientas para detectar esos fallos, pues como puede ser un lápiz de humo o tener una cámara termográfica, que enseguida vamos a ver de forma muy visual y muy rápida dónde podemos tener esos pequeños fallos de ejecución que nos hagan que la hermeticidad no sea la que deseamos. Y al final, pues tener el resultado de informe donde que esté completo, que no solo nos ponga el resultado final del N50, sino que tengamos pues qué condiciones que tenemos en el exterior de humedad y temperatura, qué velocidad de viento tenemos al exterior y que tengamos un ensayo que hayamos hecho pues progresivamente metiendo con más diferencia de presión. El ensayo no vale solo con ensayar a 50 pascales de presión. Ya sabéis que el ensayo pues consiste en hacer una serie de mediciones escalonadas para dar esa media a 50 pascales y tener el informe correctamente realizado. Con lo cual, ahí es muy importante pues contar siempre con una empresa que esté homologada, que tenga experiencia, que esté acreditada para hacer ese tipo de ensayos y no ir con un ventilador, el ordenador y la sonda y hacer una medición, digamos, ahí muy somera y con eso justificarlo. Porque no son lo más probable es que al final el resultado del ensayo no sea fiable y podamos tener, y que si alguien al final nos viene a verificar la obra, podamos tener problemas en caso que no nosotros sigamos muy justos. ¿Vale? Entonces, vemos aquí eso, cómo sería un ensayo, donde vamos a tener al final pues la renovación del área 50, pero el ensayo es lo que digo, hay que ir haciendo progresivamente la diferencia de presión para tenerlo. Y aquí, pues, un ejemplo de aplicación del lápiz de humo, donde vamos a ir soplando aire o por fuera o por dentro y vamos a ver visualmente ese humo por donde nos aparece al interior. O la cámara termográfica, donde de forma visual vamos a ver si tenemos puntos donde hay un cambio no deseado de la temperatura del aire en alguna entrada, que lo vamos a ver también de forma muy, muy rápida. ¿Vale? Entonces, entrando ya un poco más en cómo vamos a hacer esa hermeticidad, tenemos varias opciones para hacerlo. Pues bueno, pues el primero que ponía ahí, pues tableros certificados estancos al aire. Cuando vamos con sistemas ligeros, al final vamos a cerrar ese sistema ligero, ese entramado que tengamos de madera o de metal, pues podemos hacerlo con un tablero que esté certificado al aire. En
la página de componentes del Passy House Institute tenéis varios tableros que están certificados. Aquí basta decir que nosotros somos patrocinadores técnicos de la plataforma y tenemos diferentes tableros que los tenemos certificados como estancos al aire, ¿vale? Para aplicar en esa cara interior o en esa cara exterior en algunos casos para hacer la estanqueidad al aire, aparte de otras funciones también estructurales para el propio entramado. Podemos usar también membranas y cintas. También es muy frecuente en construcción ligera que pongamos el tablero resistente, el tablero estructural en la parte exterior y la parte interior, pues como vamos a llevar luego un tradosado, pues ese tablero ya estructuralmente no sería necesario y podemos directamente sobre ese entramado hacer la estanqueidad con láminas específicas para estanqueidad al aire, pues todo esto sellado con cintas. Podemos usar también paneles con terminado de CLT, hay que decir que no todos los paneles van a valer, más o menos aproximadamente los que tenemos cierta garantía que van a cumplir la hermeticidad sin mucho problema son paneles de a partir de 100 milímetros de espesor con 5 capas, ¿vale? Con menos espesor o un panel de 100 con 3 capas, pues al final tenemos muchas juntas entre las tablas de madera que debido a las características de la madera puede sufrir por cambio de humedad pues alguna pequeña apertura, alguna pequeña merma que nos dejen paso de aire, con lo cual una de 5 capas vamos a tener muchas más capas interpuestas para evitar el paso del aire. Revestimientos en yeso, donde evidentemente aquí ya se han desarrollado yesos específicos para garantizar la hermeticidad al aire, y luego pues pinturas y membranas líquidas, que un poco las primeras que hace años cuando empezaba con el PASI pues se usaban un poco pues para remates singulares, para complemento y demás, pero bueno, ya ahí en el mercado ya hay pinturas y membranas que se pueden aplicar pues directamente pues sobre enfoscados o sobre otro tipo de soportes rígidos que sabemos que no son estancos y nos va a dar esa capa de hermeticidad al aire. Lo que decía, nosotros tenemos a nivel del tablero tenemos el SuperPan P5 y tenemos el SuperPan Vapor Stop como tableros certificados. Es un tablero estructural de partículas de madera, estructural P5, estanco al aire y además en la versión Vapor Stop tiene incorporada una barrera para vapor para controlar la difusión del vapor de agua. Vale. Os ponía aquí algunos ejemplos de cómo de sellado al interior y al exterior, donde al final el tablero te va a hacer la superficie estanca y a través de cintas, que ahora veremos un poco cómo se aplican, vamos a coger y garantizar la estanqueidad pues entre las juntas que quejan los tableros, porque a la hora de instalar los tableros no se pueden colocar directamente a testa uno contra otro, porque al final estamos hablando de un tablero de madera, que tiene puede tener una serie de movimientos por cambios de humedad y además esos cambios de humedad, si hacemos el control de vapor a través del envolvente sin barra de vapor, sabemos que se van a producir en función de cómo sean las condiciones ambientales interiores y exteriores. Va a haber diferentes humedades en el interior del envolvente, siempre controlando que no llegue a producirse condensaciones intersticiales, pero como sabemos que al final eso se va a producir, pues siempre hay que dejar los tableros cuando vayamos a instalarlos con juntas entre ellos de unos 3 milímetros aproximadamente, ¿vale? Entonces, esa junta que tenemos que dejar por constructibilidad y por buena ejecución del tablero, vamos a usar cintas homologadas y realizadas a tal efecto para hacerla. No vale componer cinta americana y mucho menos cinta de carrocero. Ahora mismo hay varios fabricantes que son patrocinadores también de la plataforma, como Proclima, Siga, Rivega, que tienen cintas adecuadas para este fin. Y además que son cintas que, a pesar de que suele haber una que es más o menos universal, hay cintas específicas para en función de cómo la queremos aplicar. Pues hay cintas específicas para hacer las esquinas, hay cintas específicas para hacer las carpinterías, que vienen precortadas, hay cintas específicas para exterior, que tienen adhesivos que nos van a aguantar mejor la intemperie, y ahí tampoco vale con decir, pues ponemos cinta y ya está, y no nos preocupamos de la cinta que vamos a instalar. Tenemos también que preocuparnos y marcar qué tipo de cinta es la que vamos a poner en cada caso. ¿Vale? Aquí algunos ejemplos más. Aquí un poco también llegando a algo que sí muchas veces me preguntan en el día a día, oye, ¿hay que sellarle donde están puestos los elementos de fijación, los clavos o tornillos? Bueno, pues por buena ejecución no estaría de más, porque al final son puntos donde tenemos un tornillo que evidentemente pues es un tirafondos que lleva su rosca, que tiene su cabeza troncocónica para ajustar bien a la superficie y digamos que teóricamente no iba a pasar aire, pero no está de más hacer un sellado de todas esas puntas. ¿Vale? Aquí vemos un par de ejemplos donde se ha realizado, igual que vimos en las anteriores, que no están sellados los tornillos porque han considerado que no era necesario y da buenos resultados. Los blower dan buenos resultados. Yo de las obras que hemos hecho, que son muchas donde se han sellado el blower door donde la capa hermética era nuestro tablero,
en ninguna de ellas nos ha dado las renovaciones por encima de 0,45. Lo normal que de 0,45 hacia abajo. ¿Vale? Un buen sellado, unas buenas carpinterías, un buen sellado en cuanto a carpinterías, pues el tablero va a ayudar a esa hermeticidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Pues lo que decíamos, esa cinta, lo primero, tiene que ser una cinta que sea la adecuada para el uso que vamos a estar, si es uso interior o uso exterior, si es para un sellado de juntas, digamos, en plano, como vamos este efecto, o vamos a hacer un encuentro con las esquinas. Entonces, tenemos el tablero que está certificado y tenemos esa cinta de sellado. Importante, cuando colocamos la cinta, no tienen que quedar arrugas y tenemos que hacer presión para que el adhesivo, digamos, haga ese efecto sobre toda su superficie. No vale con coger, ponerla en un extremo, tirar la cinta hacia abajo y ya está. Tenemos que coger pues con unos rodillos que hay de goma específicos o con unas espátulas. Tenemos que repasar toda la superficie de la cinta para garantizar su adecuada adhesión al soporte. Cuando tengamos encuentros en T, no vale tampoco con decir corto por encima y paso a la otra, porque tendremos aquí este punto que sería un punto conflictivo donde lo vamos a tener abierto, sino que vamos a hacer un cruce con las dos para garantizar que esta esquinita, este rincón de aquí que tenemos, no tengamos problemas. Cuando vamos a hacer las esquinas, importante, hay cintas ya precortadas que vienen ya con un pliegue a la mitad para dejar justo en la arista de la esquina y que sea de una fácil instalación. Si las hacemos con las cintas rectas, estas esquinas, al final va a ser muy difícil que lleguemos y ajustemos bien a la esquina, con lo cual va a quedar una especie de caña en la cinta por donde el aire va a seguir penetrando y basta que haya cualquier poro en el adhesivo que no haya pasado bien o lo que sea para que podamos tener un punto de infiltración de aire. Y siempre, como veíamos, pues siempre haciendo solapes correspondientes en esos encuentros donde entra tenemos la cinta. En este caso, pues vamos a tener que solapar 3 cintas. Vamos a tener que dar la vuelta con 3 cintas para darlo. ¿Cómo hacer las esquinas? Pues es tan sencillo como hacer un corte hasta la mitad de la junta para que pueda doblar y poder hacer el ángulo de 90 grados adecuadamente. ¿Vale? Y en ventanas sí que es igual. Vemos por aquí que ya hay esas cintas precortadas también a 90 grados para las ventanas, donde vamos a ir cortando la longitud que tenemos. Ya viene una parte que es fácilmente separable. Vamos a hacer primero un primer refuerzo de todas las esquinas con un trocito de cinta para garantizarnos bien la esquina, porque va a ser fácil de instalar, bien de ajustar y bien de apretar. Y luego vamos a hacer todo el refuerzo lateral sobre ellas para hacer el sellado. Cuando tenemos una esquina, digamos, en el otro sentido, lo que decía, mediante cortes en guilete hacia adentro o hacia afuera, vamos a poder ir ajustando para hacer un corto sellado de la ventana. Tenemos aquí un ejemplo de una ventana con haces intermedios. Vamos a sellar no solo lo que es el encuentro de la carpintería con las partes laterales, con las jambas, sino también vamos a tener que sellar luego después lo que es el alféizar interior con cinta. Pues hay que ir cortando, tener esa precortada que va a ser más fácil, esa preplegada que va a ser mucho más fácil luego de ajustar a la arista y hacer un sellado adecuado en toda la superficie. Y sin olvidarnos tampoco de estas esquinas de aquí, que también tenemos ahí una junta en el tablero justo donde la ventana. ¿Vale? ¿Qué puntos críticos vamos a tener cuando hacemos hermeticidad con tablero, aparte de instalaciones que luego veremos? Pues vamos a tener puntos críticos cuando cambiemos de material. Cuando tengamos el suelo, imaginad que tenemos una vivienda donde tenemos un forjado pues, de chapa colaborante de hormigón, pero hemos hecho la hermeticidad con tablero, sobre trasdosado directamente, o sea, una construcción tradicional y usamos el tablero como capa hermética haciendo un primer trasdosado con el tablero, vamos a tener ese encuentro con hormigones o con yesos, con morteros y demás. Ahí, pues, lo dicho, hay láminas específicas que tienen mayor adherencia sobre ese tipo de productos, que van con masillas, digamos que ya no solo la cinta, sino que tienes una masilla que tienes que aplicar para hacer el sellado correctamente. Y en caso de tengamos dudas, tenemos también esas membranas líquidas que nos van a ayudar también a complementar esa esquina. Pero son puntos donde si no las tratamos bien, si no las cuidamos, si no las diseñamos adecuadamente, son puntos por donde podemos tener problemas. Y con la barrera de vapor igual, podemos tener muchas veces donde tengamos esa lámina que nos haga de barrera de vapor o lámina de hermeticidad, pues en una cubierta donde nos sigamos con el tablero y lo mismo, vamos a tener que coger, seguir muy bien las recomendaciones del fabricante. Ahora veremos también instalación de láminas y cintas para hacer el sellado de forma correcta. Y vamos a ver ahora pues hermeticidad con láminas y cintas, ¿vale?
Donde aquí si cabe, pues sobre todo cuando nos enfrentamos a rehabilitación, que muchas veces va a ser, puede ser frecuente que tengamos rehabilitación y vayamos a ir con láminas para hacer la hermeticidad. Cuando en obra nueva, pues tenemos más opciones. En rehabilitación, pues quizá el tema de las láminas es algo más socorrido, más fácil de instalar, porque no podemos tocar mucho más la envolvente ni definir mucho más la envolvente, pues vamos a ir con cintas. Y se nos pueden dar casos como el de esta imagen, donde tenemos una estructura de cubierta de madera antigua y tenemos que hacer la hermeticidad pues sobre ella. Pues ahí, aparte de definir qué tipo de lámina vamos a emplear, qué tipo de cinta vamos a emplear en el sellado, vamos a tener que hacer también un esfuerzo adicional de dibujo de detalles en qué es lo que estamos y por dónde vamos a llevar la hermeticidad. Pues en este caso que tenemos la estructura de madera y demás, tenemos que ver cómo podemos llevar las cintas, cómo lo vamos a pasar, si lo vamos a pasar o tenemos que hacer sellados con la madera para garantizar en cada punto que tenemos la hermeticidad correctamente realizada. Y vamos a ver ahora pues, cómo se instalan las cintas. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo sobre un entramado de madera. Esto tengo que dar las gracias a Proclima, que tiene un manual de instalación fantástico en sus manuales de láminas. Y un poco le he sacado por aquí. Entonces, un punto importante que hay que destacar cuando instalamos láminas y cintas es que la hermeticidad al viento exterior la tenemos que tener ya resuelta, al igual que el aislamiento. No se pueden instalar las cintas si tenemos corriente del exterior o tenemos un diferencial térmico muy grande que nos pueda provocar bolsas de aire al interior, con lo cual ya no vamos a poder tensar bien la lámina sobre la estructura que vamos a fijar y nos va a dar problemas de instalación, arrugas o bolsas de aire que al final nos va a hacer cosas raras cuando tenemos que hacer la hermeticidad. Entonces, vamos a colocar siempre la lámina sellándola y fijándola pues a la parte resistente que tengamos en el entramado. ¿Vale? Las láminas al aislamiento, pues como son materiales de baja densidad, se van a fijar no adecuadamente y vamos a dejar siempre solapes entre ellas. ¿Vale? Vamos a dejar siempre solapes unos de 10, 5 o 10 centímetros más largo para poder solapar adecuadamente. Esas láminas las vamos a colocar con grapas, fijadas, ya os digo, a lo que es al entramado que tengamos de madera. Y una vez puesta la primera tira, pues se lo decía, hay que solapar unos 10 centímetros. Ahí habitualmente casi todas las cintas, casi todas las láminas de estanquidad suelen venir con marcas para indicarnos los solapes. Vemos ahí el ejemplo que tenemos en la parte de arriba, tenemos el solape de 10 centímetros para solapar y luego lateralmente, pues si vamos cortando, tenemos también marcas cada 10 centímetros para decir, oye, el solape hasta aquí. Y asegúrate que el solape llegue hasta aquí. Evidentemente, pues tiene que ir todo el fondo bien limpio del soporte cuando vayamos a pegar la lámina, sea adhesivada o sea con grapas. Y luego vamos a usar cintas adhesivas para sellar esa junta, para sellar una lámina con otra. Pues ahí los de Proclima recomiendan la Tescon, evidentemente hay más fabricantes de láminas y de cintas para hacerlo, y evitando siempre que haya pliegues en la lámina. ¿Vale? Pues luego veremos al final qué es lo que sucede cuando tenemos un fallo en la hermeticidad al aire o un fallo en la hermeticidad al vapor de agua, que muchas veces luego veremos que tener un pequeño defecto en esa capa de hermeticidad puede ser incluso peor que casi no tenerla. ¿Vale? Y siempre lo que decíamos, a la hora de colocarla, pues con la espátula, con el rodillo, pues ayudando a que el adhesivo de la cinta se fije correctamente. ¿Vale? Con elementos combinantes, pues lo mismo. Nos pasa igual con el tablero. Vamos a llegar a un punto donde tenemos otro material donde vamos a tener que sellar. Y aparte del solape que tenemos que hacer a la cinta, pues hay lo mismo. O una cinta de sellado específica que nos pegue bien en los dos soportes, pues evidentemente cuando tenemos soportes con diferentes porosidades, pues habrá adhesivos que no nos agarren igual de bien, depende de cómo sea el adhesivo, pues funciona mejor en soportes porosos, en soportes que sean mucho más estancos, pero que sean mucho más lisos. En un soporte rugoso, pues evidentemente vamos a perder eficacia con muchas cintas. Entonces ahí lo que se puede hacer es directamente con un adhesivo, con un cordón de adhesivo, pues sellarlo directamente sobre el soporte. Un cordón, digamos que sea generoso, pues habla más o menos de unos 5 milímetros como mínimo, si es muy rugoso incluso más. Imagino que tenemos un encuentro con un forjado de hormigón ya antiguo, donde ya tiene desgaste, donde va a tener china que sobresale, pues ahí seguramente pues un pequeño cordón no sea suficiente para garantizar que ese cordón, cuando lo aplastemos y coja bien la cinta, reparta bien en toda la superficie y nos haga ese sellado de estanquidad. ¿Vale? Bueno,
Y hablando de láminas, vamos a hablar que también, pues lo que decíamos, lo que decía al principio, no es lo mismo láminas para láminas de estanqueidad al aire, de láminas barrera de vapor y láminas para vapor, son conceptos diferentes, con lo cual creo que es interesante pues tener en la cabeza qué tipo de láminas así a nivel genérico nos podemos encontrar en el mercado. Aunque yo digo, hay los fabricantes especializados, coges cualquier catálogo de ellos y hay que ser un especialista para saber qué lámina es la adecuada, o evidentemente lo más fácil es consultar con el fabricante directamente, contarle nuestro caso de uso y que nos diga cuál es la lámina más adecuada a cada caso. Porque evidentemente, pues cuando necesitamos una barrera de vapor total, pues bueno, pues es fácil, vamos a encontrar la barrera de vapor, pues nos dan la SD correspondiente para evitar que nos entre nada de vapor al interior, porque la barrera de vapor nos va a frenar, nos va a bloquear completamente la difusión de vapor. Lo que decía, pues con estructuras de madera, si somos capaces de trabajar técnicamente en que nos ayuda a regular el vapor interior, eh, es más preferible. Que vemos que es muy difícil por las condiciones térmicas que tenemos, por superficies y demás. Oye, pues una barrera de vapor, bloqueamos todo y sabemos que el vapor del interior lo vamos a tener que ventilar o eliminar y controlar de otro medio. La diferencia con los frenos de vapor o los paravapores es que no bloquean completamente el tránsito de vapor, sino que le limitan, ¿vale? Tienen una SD que no llega a ser barrera de vapor total, pero es una SD que tampoco nos deja pasar libremente todo el vapor de agua que queremos, y con eso podemos empezar a controlar, pues en conjunción con el resto de materia de envolvente, cómo controlar que no haya condensaciones intersticiales. Muchas veces donde estamos muy cerca de haya condensación, eh, pero no queremos poner una barra de vapor total, pues esas láminas para vapor, esos tableros para vapor con esa ASD controlable, pues nos van a dar, nos van a permitir cierta transferabilidad en el vapor de agua, pero garantizándonos que no haya condensaciones intersticiales en nuestros cerramientos. Siempre es muy importante este tipo de láminas para vapor y láminas de vapor las vamos a colocar en la mayoría de los casos en el lado caliente, sobre todo pensando en la situación de invierno, siempre van a ir en el lado caliente. Aquí en España tenemos el caso particular de condiciones de verano cálidas y húmedas que pues, se pueden dar en la costa de Levante o en Baleares, donde tenemos temperaturas pues relativamente altas y cada vez más altas, con una humedad exterior muy fuerte, ¿vale? Y eso nos puede provocar el efecto contrario, que el vapor, en vez de tener tránsito de vapor interior-exterior, y más en verano, donde muchas veces los sistemas de climatización son por aire acondicionado, fan coil y demás, que no controlan el vapor y lo que hacen es lo contrario, sino secar más el ambiente, y va a ser más fácil que entre el vapor de agua de dentro a fuera y podemos tener condensaciones intersticiales. Ahí, evidentemente, vamos a tener que jugar con láminas de difusión variable en la cara exterior para intentar controlar que en la situación de inversión térmica de la situación de verano tengamos condensaciones al interior. Evidentemente también en la cara caliente podemos utilizar láminas de regulación variable, en algunos casos singulares donde tengamos diferencias térmicas invierno-verano importantes y no siempre un paravapor, una barra de vapor sea lo más eficaz de control del vapor. Esas láminas de regulación variable pues tienen una difusión más cerrada en invierno, pero en verano tienen difusión abierta, que nos permiten pues el vapor que viene dentro pues entre, no se nos quede ninguna capa interior y evita condensaciones intersticiales. Porque la mayoría de las barreras de vapor a modo de láminas son barreras de vapor por las dos caras y los para vapor es igual. Entonces, si tenemos esa situación de verano donde tenemos vapor entrando de dentro a fuera, si nos encontramos con una barra de vapor antes de llegar al exterior y ahí paramos el vapor, ya no lo estamos parando, digamos, donde lo vamos a controlar, lo vamos a ver en la cara caliente, sino que lo vamos a tener en el interior del cerramiento, por lo cual ahí hay que intentar tener láminas adecuadas para cada uso. Ahí sí, cuando hagáis algún proyecto en esas zonas así más complejas, donde sabemos que en verano tenemos que quizá la condición de invierno no sea la más exigente, sino la de verano, de si buscar las láminas adecuadas, pues con lámina de regulación variable, con esa variable, de transferencia variable para poder tener la solución más eficaz en cada caso. ¿Vale? Y otro tipo de láminas que se instalan en el lado frío, en la cara exterior, sobre todo cuando trabajamos con sistemas ligeros y con madera, son láminas transpirables. Son láminas transpirables impermeables, que mucha gente conoce como láminas tipo Tyvek, porque bueno, fue el primer fabricante Dupont el que introdujo este tipo de láminas en el mercado,
bueno, que sepáis que tiene ya muchos fabricantes de este tipo de láminas, y son láminas que nos permiten, para el tema de control de vapor, son láminas que son transpirables, son permeables al vapor de agua, todo el vapor de agua que esté en el cerramiento nos va a permitir sacarlo con facilidad, pero por exterior son impermeables, ¿vale? No son impermeables como para hacer una cubierta, una azotea y que no entre nada de agua, pero sí van a permitir que el agua deslice por ellas y no pase al interior. Decir también que, por ejemplo, a nivel de tableros, también hay tableros específicos para permitir esta función de permeabilidad a vapor de agua. Son los tableros DMF RVH, que tenemos alguno por ahí en Finsa, que son muy utilizados en Centro Europa para precisamente regular el vapor de agua. Pues tener un paravapor que te permite tránsito de vapor de agua, tienes una situación un poco complicada, pues un tablero que permite una rápida difusión de vapor de agua, como son los RVHs, nos va a permitir esa función. Y luego, hermetización en instalaciones. Ahí se nos puede dar multitud de casos de instalaciones diversas que nos van a pasar a través de nuestra envolvente. Y ahí la recomendación, los fabricantes invierten mucho dinero en I+D en desarrollar sistemas eficaces, fáciles de instalar, para garantizar la hermeticidad. Siempre que podamos tenemos que ir a intentar sistemas completos, pues con membranas, con collarines, con cintas específicas, con masillas que hay para ese tipo de sellados. Y si no, lo que decíamos, revestimientos líquidos para ese punto que es difícil de ajustar, que tengamos un conducto, pues una medida que no haya collarín, o el collarín que tengamos a circular y no tengamos un tubo que sea rectangular, una sección rara, pues siempre tenemos la solución de los revestimientos líquidos. Pero ir siempre a sistemas que estén testados, probados y para esa aplicación. No vale resolver en obra con el típico Sikaflex que lleva el ayudante de albañil de turno y empieza a dar cordón de silicona por todos sitios para sellar. Esas soluciones, si queremos cuidar la hermeticidad, no nos valen. Y sabemos que, sobre todo en las fases de postventa de muchas obras que hemos hecho en España, la herramienta del albañil de postventa era la pistola silicona, con la masilla acrílica, con la silicona, con el Sikaflex, con alguna de esas para ir haciendo selladitos donde veías que faltaba. Pues hay el selladito de la ventana, pues aquí un poquito de silicona y lo solventamos. Aquí el selladito no sé qué. Y al final veías que gastaba silicona, pales y pales de silicona en la fase postventa para corregir esos sellados que se hacían incorrectamente. Bueno, y ya para acabar vamos a hablar de los problemas que podemos tener si no hacemos una correcta ejecución de la hermeticidad, ¿vale? Entonces, estos son datos de ensayos que se hicieron de cerramientos con fisuras en la hermeticidad, ¿vale? Entonces, vemos que sin fisura tenemos un valor de U de 0,3, esto hecho en laboratorio, pero una fisura en la hermeticidad, pues esa U que hemos calculado, que hemos mimado, que hemos cuidado para bajarla por debajo de 0,25, 0,20, incluso por debajo en nuestros proyectos Passive House, una fisura en la hermeticidad, pues de un metro de largo, pues nos hacía aumentar la U en 1,44. Esto parece una tontería, pero es un incremento brutal, es un puente lineal, es un puente térmico lineal que habría que tener en consideración y en cuenta. Pues vemos ahí que se empeora por un factor 4,8. ¿Vale? Pero si cabe, es incluso mucho peor cuando tenemos una fisura, tenemos una rotura en lo que es la hermeticidad. ¿Vale? O sea, los datos. Vale. Eso mismo nos pasa y lo que tenemos es una rotura, es un fallo en un sistema de hermeticidad. Pues el caso típico, pues estás haciendo la hermeticidad con láminas, está el oficio que va a poner la astra dosada de placa de cartón yeso, que sabéis que llevan destornilladores, llevan cúter para ir cortando y demás, y están haciendo un corte que se les resiste, tienen el cúter en la mano y en vez de dejarlo en el bolsillo convenientemente guardado, como van a tener que seguir cortando y les molesta tenerlo en la mano, lo pincha a la pared. Lo pincha en la lámina en aislamiento. Se le va a quedar perfectamente ahí clavado, sujeto para que no se les vaya, para volverlo a tener en la mano, pero hemos dejado ahí un agujero. ¿Vale? Si veíamos que es grave, pero que podemos controlar, pues ese puente térmico lineal y podemos controlar si vale o no vale, cuando tenemos este tipo de problemas en la hermeticidad al aire, lo que vamos a provocar es un efecto que todo el vapor de agua que va en ese aire va a pasar, porque el agua, todos sabemos lo puñetera, con perdón, que es, que va a encontrar el camino de salida sí o sí siempre.
Si tenemos ese camino de escape, va a pasar por ahí. ¿Pero qué va a pasar? Que no va a pasar el correspondiente a esa fisura que tengamos ahí. Va a tender a ir todo ese vapor de agua que tenemos en el aire que va a intentar pasar a través del cerramiento. Con lo cual, de la humedad que tengamos relativa al interior, pues ese 60-65% de humedad relativa que tenemos, esa cantidad de agua, todo va a pasar por ahí. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que la cantidad de agua que va a pasar por ahí va a ser brutal, con lo cual se va a llegar a la presión de vapor de saturación, se nos va a convertir en agua líquida y vamos a tener problemas. Con lo cual, es muy importante lo que decimos al principio, controlar muy bien la ejecución de obra y que todo el mundo esté involucrado con la hermeticidad. Que no vale solo con decir, oye, pues tengo una partida de hermeticidad de instalación de láminas, que los señores que van a venir a poner las láminas saben lo que son profesionales y saben lo que es, sino que todos los oficios que van a ir detrás, pues del tradosado, los que van a colocar instalaciones, que sepan que esa lámina es importante, que esa barrera de hermeticidad, que ese tablero, esa lámina, ese yeso, ese sistema que hayamos puesto de hermeticidad es importante, que tiene su función y que no podemos coger y hacer que tenga una rotura, tenga un defecto de ejecución por un trabajo posterior. Porque además, como la gente luego es muy cuca, si lo rompen no te van a decir nada, van a cerrar, se va a quedar ahí y va a ser seguramente una patología que tengamos durante la vida útil de nuestro edificio. Con lo cual, sí es importante, y aquí veis por qué, porque hay que hacer bien todos los sellados en tema de hermeticidad, sobre todo con láminas, con tableros, con los sistemas continuos, que no haya discontinuidades, que la ejecución sea correcta, que tengamos la aplicación correcta de producto para que la lámina que forme sea la necesaria, porque cualquier defecto en este sentido puede ser perjudicial, incluso más perjudicial que incluso no la llevemos. O sea, si no tuviéramos un control de vapor con láminas y demás, pues seguramente pues en una situación normal, una obra normal con las envolventes que estamos trabajando, no íbamos a tener demasiados problemas. Si tenemos este tipo de efectos, nos lo vamos a encontrar sí o sí. Simplemente pues recordaros que a nivel de hermeticidad hay una serie de productos que están certificados como para el sistema de hermeticidad, que lo tenéis en la base de datos de componentes del Passive House Institute, además muy fácilmente llegando a los Airtightness System vas a encontrar todos los componentes que están certificados a nivel de tablero, de láminas, de membranas, de cintas, para que tengáis una referencia de productos que están testados, que están probados. Además, deciros en nuestra experiencia que los ensayos que hace el Passive House Institute no es decir, pago que me haga un ensayo y me das un papelito, sino que son ensayos muy exigentes, no vale con mandarle una muestra, sino hay que mandarle muchas muestras para hacer un control estadístico real de lo que pasa con el tablero y en la producción, con lo cual son ensayos duros, no se puede hacer así a la ligera, ni vale que lo decía, mando una muestracita y ya está, porque digamos que nos jugamos al prestigio de una certificación como el Passive House y que al final sabemos que funciona, sabemos que es garantía de calidad en la ejecución, garantía de bajo consumo energético y simplemente eso, para tener autenticidad, podéis consultar ahí los productos que están certificados, hay muchos que están en el mercado, que están en el mercado español, que no se puede sin ningún problema. Todos son fabricantes que están ya aquí implantados en España, pues nosotros Cinsa, Proclima, Siga, Soudal, son marcas que conocemos todos, que nos vemos siempre en las conferencias que estamos ahí exponiendo novedades y atendiendo vuestras consultas y que recurramos a ellos como garantía de la buena hermeticidad. Y directamente pues ya termino el webinar, espero que haya sido de vuestro agrado, disculpadme por el retraso inicial o problema de conexión y ahora pues abiertos a preguntas que tengáis. Vale, muchas gracias, Manuel. La verdad que ahora te oíamos perfectamente. Muchas gracias por la exposición. Os voy a poner por el chat, mientras alguien se anima a alguna pregunta, los patrocinadores de hermeticidad, que además de FINSA forman parte de la plataforma Passive House, como ha comentado Manuel. Y nada, también os voy a compartir la plantilla para rellenar si queréis enviar algún proyecto para la próxima conferencia, que también os comentaba al principio. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta para Manuel, que se encienda el micro y que le pregunte directamente, yo creo. ¿No lo has dejado muy claro todo? Que es viernes a la hora de No comer. tengo preguntas, dice Daniel. Muchas gracias, Manuel, muy buena presentación. No tengo preguntas.
También la hora también influye, que es un viernes, 2 de la tarde, los que somos de Madrid ya Sí, algunos están pensando en el puente. sí, sí, sí. Bueno, pues si luego surge alguna pregunta que nos envían por email, nada, te la hacemos llegar, no te preocupes. Perfecto. Y nada, pues muchas gracias por la Mm. presentación y ha estado muy interesante. Muchas Que al gracias a final la vosotros. hermeticidad es un tema muy nuevo y la verdad Sí. que es importante recalcar, ¿no? La correcta instalación y todos los detalles, ¿no? Mm. Vale, pues nada, muchas gracias. Nada, Están dando las gracias por el chat y sí. nada.